Chicos, en el siguiente material vamos a hablar sobre el mol como unidad de cantidad de sustancia, correspondiente a la unidad de aprendizaje número 3. Para contar cantidades muy grandes, los seres humanos han creado diferentes unidades alternas. Por ejemplo, la decena y la centena. Si alguien quiere contar hasta el 1000, es más fácil solo contar 100 decenas o 10 centenas y resultaría exactamente lo mismo. En química, necesitamos saber la cantidad de sustancia que va a participar en una reacción. A la unidad internacional, para poder medirla, la conocemos como el mol. El mol representa una cantidad muy grande de unidades, es decir, números que van más allá de los que estamos acostumbrados a emplear habitualmente. La equivalencia en partículas de un mol es el número de Avogadro, representado con la letra Na. El número de Avogadro es de 6,022 por 10 a la 23. Un mol contiene el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, de unidades de materia física reales, sean átomos, moléculas o iones. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono tiene 6,10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de moléculas de agua tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es importante estudiar otros conceptos, como lo son el peso atómico, el peso molecular y el volumen de gases. El peso atómico es la masa de un átomo de un elemento dado en unidades de masa atómica, cuya abreviación es UMA. Así es como informa la tabla periódica al número que corresponde a Z o masa atómica. El peso atómico se define como la masa expresada en gramos de un mol de átomos. La masa molecular es la masa correspondiente a un mol de una sustancia y está relacionada con el peso molecular de la sustancia. Una molécula es un agregado de dos o más átomos, con propiedades químicas determinadas. Si los átomos son iguales, representan una molécula de un elemento químico. Si son diferentes, la estructura química presente es un compuesto químico. Por ejemplo, el hidrógeno, formado por una molécula que consta de dos átomos. Cada mol de moléculas del elemento en estado gaseoso contiene 2 moles de átomos. Si cada uno de ellos pesa 1 gramo, su peso molecular será 2 gramos mol. Como el peso atómico está referido a la unidad mol, el peso molecular calculado en base a él también lo estará. Lo que significa que un mol de moléculas de hidrógeno gaseoso pesará 2 gramos. El oxígeno está formado por una molécula que consta de 2 átomos de oxígeno. Cada molécula contiene 2 átomos y cada mol de moléculas contendrá 2 moles de átomo. Y su masa molecular es de 32 gramos mol. En el caso de tratarse de un compuesto químico, por contener átomos diferentes, el peso molecular tomará en cuenta los pesos atómicos de los diferentes. Por ejemplo, la molécula de agua está formada por una molécula de 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Cada molécula contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para determinar la masa molecular del agua, se multiplica el número de hidrógeno, 2, por su peso atómico, que es 1, y el número de oxígeno, que es 1, por su peso atómico, que es 16. Se suma y esto representa 18 gramos mol. Volumen molar de un gas.
Se define como el volumen molar de un gas al volumen ocupado por un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales. Presión de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio y temperatura de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, el cual es equivalente a 22,4 litros. Y en este volumen están presentes 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Debemos recordar que un mol tiene una masa expresada en gramos mol, que hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Números de átomos o moléculas que en condiciones normales ocupan 22,4 litros. Por ejemplo, un mol de oxígeno, O2, tiene una masa de 32 gramos mol. Y en esta masa hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, las cuales ocupan un volumen de 22,4 litros. Un mol de nitrógeno, N2, tiene una masa de 28 gramos mol. Y en esta masa hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, las cuales ocupan un volumen de 22,4 litros. En base a la relación que establecimos entre moles, átomos y masa atómica para cualquier elemento, podemos convertir de una unidad a otra, utilizando factores de conversión. Por ejemplo, ¿cuántos moles de hierro representan 25 gramos de hierro? Necesitamos convertir gramos de hierro a moles de hierro. Buscamos la masa atómica del hierro, que es 55,85 gramos. Utilizamos el factor de conversión apropiado para obtener los moles. Un mol de hierro tiene 55,85 gramos de hierro. 25 gramos de hierro, ¿cuántos moles contiene? Procedemos y el resultado es de 0,448 moles de hierro. Recordamos que las unidades iguales se cancelan para hallar la unidad pedida. Un recipiente contiene 250 gramos de agua. Calcula el número de moles de moléculas de agua, el número de moléculas y el número de átomos. Datos. El número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23. Masa atómica del hidrógeno 1 y masa atómica del oxígeno 16 gramos. En el siguiente ejemplo necesitamos moles de moléculas, número de moléculas y número de átomos. Primer paso. Calculamos la masa molecular de una molécula de agua. Multiplicamos la cantidad de átomos de hidrógeno por su peso atómico, obteniendo 2 gramos. La cantidad de átomos de oxígeno por su peso atómico, 1 por 16, obteniendo 16 gramos. En total son 18 gramos. Por lo tanto, un mol de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos. Paso 2. Para convertir los 250 gramos de agua en moles, utilizamos el factor de conversión. Un mol de agua pesa 18 gramos de agua. 250 gramos de agua, ¿cuántos mol de agua son? Procedemos y nos da un resultado de 13,89 moles de agua. Recordemos que las unidades iguales se cancelan. Paso número 3. Para calcular el número de moléculas utilizamos el factor de conversión. Un mol de agua tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. 13,89 moles de agua, ¿cuántas moléculas de agua tiene? Y procedemos a realizar la ecuación.
dando un resultado de 8,36 por 10 a la 24 moléculas de agua. Las unidades iguales se cancelan. Los invito a realizar la guía de estudios asignada para esta semana.